Buenos días, compañeros y profesor. Yo soy Rodrigo Díaz Díaz y el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto final para la materia de ecuaciones diferenciales y modelado de sistemas y se titula Nanomedicina y cáncer. Nos vamos a enfocar en el modelado del sistema, la estabilidad y su linealización. Y bueno, el objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo un modelado del sistema que nos ayude a describir lo que es el ingreso, también la parte de la degradación enzimática y la excreción de nanopartículas para tratar células cancerosas. Muy bien, bueno, aquí en esta diapositiva incluyo un breve índice con los contenidos que vamos a tratar en la presentación y comenzamos con unos antecedentes en los que vamos a explicar qué es el cáncer, los distintos tipos de tratamientos contra el cáncer, así como lo que la nanotecnología puede ofrecer para tratar el cáncer. También vamos a hablar de dos conceptos importantes para entender el modelo, que son los biomarcadores y las enzimas. Posteriormente procederemos a explicar el modelo del sistema. Primeramente hablaremos de los principios que rigen al modelo, siendo la ecuación de Michaelis-Menten y la ley de Fick los dos principios principales. Y luego pasaremos a las ecuaciones que describen al sistema y la simulación que hice en MATLAB. Después de eso vamos a hablar de la estabilidad y la linealización de este modelo, porque es un modelo no lineal del que vamos a hablar, y unos comentarios finales para poder enriquecer el trabajo. Sin más preámbulo, comenzamos. Antecedentes. Primero vamos a hablar de qué es el cáncer. El cáncer principalmente se va a producir por una anormalidad genética. Por un error en la codificación del ADN hace que las células crezcan sin tener un control. Y esto va a originar que va a haber una proliferación de distintas células con esta mutación, lo que va a originar que se genere un tumor, ¿no? Si este tumor es localizado, decimos que es pseudobenigno porque pues está encapsulado, está nada más ubicado en un solo punto. El problema en el cáncer empieza cuando ese tumor se empieza a diseminar alrededor del cuerpo en lo que se conoce como la metástasis. Ahí es cuando el tumor se convierte en maligno. El cáncer en México. Aquí, bueno, incluye esta tabla donde se muestran los distintos tipos de cánceres que afectan principalmente a la población mexicana. Aquí quiero destacar que tanto en hombres como mujeres se observa que el cáncer de mama y también el cáncer colorectal son de los principales cánceres que afectan a ambos sexos, mientras que en el caso de las mujeres también afecta lo que es el cuerpo uterino y el cervicouterino, y en hombres lo que es el prostático. También en hombres destaca el cáncer pulmonar y el cáncer gástrico. Ahora vamos a hablar de los tratamientos contra el cáncer. Uno de los tratamientos que tenemos es la quimioterapia. La quimioterapia se basa en el ingreso de un fármaco al cuerpo humano con la finalidad de detener o retardar el crecimiento de las células cancerosas y también para encoger el dolor y aliviar el dolor que genera este. Y bueno, cabe destacar que este fenómeno tiene distintas formas de administración, ya sea por ejemplo la oral, la intravenosa, otros inyectables, entre otros. También tenemos la radioterapia. La diferencia con la quimioterapia es que la radioterapia se basa en la radiación en altas dosis para poder destruir las células cancerosas. ¿Cómo lo hace? La radiación se encarga de afectar lo que es el ADN de estas células cancerosas y esto hace que a la larga se destruya. Y bueno, tenemos dos tipos de radioterapia. Tenemos la interna, que también tiene dos tipos principales dependiendo del estado en el que se encuentre la fuente de radiación. Pero básicamente en esta se introduce lo que es la fuente de radiación al cuerpo humano. Y bueno, si lo que se introduce es un cuerpo sólido, se le va a llamar braquiterapia. Y si se introduce un cuerpo líquido, se llama terapia sistémica. Aquí de este tratamiento de terapia interna cabe destacar que por un tiempo la persona puede llegar a emitir cierta radiación. También tenemos la radioterapia de haz externo. Esta se va a caracterizar porque incidimos con una fuente de radiación hacia una de las partes del cuerpo que está afectada por el cáncer. Y bueno, aquí una de las desventajas principalmente de la radioterapia es que ataca a las células por igual, ya sea las que son cancerosas y las aledañas que se encuentren sanas. Esa es una de sus principales desventajas. También tenemos a la inmunoterapia. La inmunoterapia se basa en introducir anticuerpos al cuerpo humano para que puedan atacar el cáncer. Hay dos tipos de inmunoterapia, la pasiva y la activa. En el caso de la pasiva se basa en la administración de ciertos anticuerpos al paciente. Y aquí lo que va a pasar es que uno de los principales problemas es que estos anticuerpos pueden ser tratados como cuerpos extraños por parte del cuerpo y entonces puede incluso fagocitarlos. También tenemos lo que es la activa. En el caso de la activa es estimular al cuerpo humano con tal de que éste cree sus propias defensas contra el cáncer. Y bueno, este es uno de los tratamientos que son experimentales, todavía no se ha desarrollado bien y más que nada es debido por la parte de la pasiva con respecto a los anticuerpos que se pueden usar.
También tenemos lo que es la inhibición de la angiogénesis. Aquí, bueno, una de las características del crecimiento de los tumores es que conforme va proliferando el número de células que son cancerosas, pues van a requerir de más nutrimentos, van a requerir de oxígeno para vivir. Por lo tanto, necesitan más vasos sanguíneos que le transporten dichos requerimientos para que pues, puedan seguir desarrollándose y aumentando el número de células cancerosas. Para ello, pues entonces se da la angiogénesis, que es nada más el desarrollo de lo que son nuevos vasos sanguíneos. Y bueno, pues los científicos han encontrado que ciertas proteínas inhiben la angiogénesis. Estas proteínas son la endostatina y la trombospondina. Y bueno, lo que pasa es que este igual tratamiento es experimental y aquí lo que pasa es que se han hecho experimentos con ratones, no se ha llevado a cabo con humanos, pero se cree que una de las principales ventajas es que este fenómeno no tiene interferencia con otras funciones fisiológicas del cuerpo humano. Así que sería un tratamiento muy útil para, sobre todo, pacientes que se encuentren en edad adulta, debido a que la angiogénesis no es uno de sus procesos fisiológicos fundamentales para que puedan seguir desarrollándose. Bueno, hasta ahorita tenemos 4 tratamientos contra el cáncer, pero nos falta ver uno más, que es el tratamiento que puede ofrecer la nanotecnología. ¿Qué nos puede permitir la nanotecnología para tratar el cáncer? Pues en primer lugar, diagnósticos tempranos y más eficientes. Por ejemplo, se están utilizando nanopartículas de oro para la detección de tumores, ya que esto se basa en un principio de llave cerradura que hace que las nanopartículas de oro se puedan adherir a lo que son las células tumorales y tienen mayor preferencia hacia esas células que las células sanas. El principio de llave cerradura en un momento lo voy a explicar. También tenemos tratamientos, pero estos tratamientos van a ser a nivel molecular, lo que permite que sean más específicos y, por ejemplo, a diferencia de una radiación, en vez de atacar tanto a células sanas como a células cancerosas, solamente estaríamos atacando a las células que son las malignas. Y bueno, un ejemplo para el tratamiento tenemos los compuestos complejos de platino. Estos se caracterizan porque son iones de platino que están combinados con una molécula orgánica que tienen la característica de que destruyen el ADN de las células cancerosas. Y bueno, lo que pasa es que al momento de destruirlas alteran el ADN y si uno altera el ADN está evitando que se replique el ADN y eso afecta el ciclo celular y por lo tanto vamos a detonar la muerte de esa célula o apoptosis. Ahora vamos a hablar de los biomarcadores. Un biomarcador podemos decir que es un indicador objetivo, que no es nada más que una sustancia, ¿no? Puede ser una proteína, puede ser ADN o puede ser cualquier otro compuesto. Su principal función es evaluar un proceso biológico y para el área médica principalmente nos sirve para ayudar a ver cómo está evolucionando la enfermedad. Aquí les puse un breve esquema de cómo podemos detectar biomarcadores. Bueno, en primer lugar tenemos a nuestro paciente y este paciente nosotros le vamos a extraer una muestra. Generalmente puede ser de sangre o de orina. Y bueno, por medio de un análisis podemos encontrar esa concentración del biomarcador y bueno, ya dependiendo de lo que, de que se obtenga de ese análisis, podemos determinar, por ejemplo, en qué etapa de la enfermedad se encuentra o alguna otra información útil de la cuestión fisiológica del cuerpo humano en general. Y bueno, también nosotros tenemos a las enzimas. En el caso de las enzimas se caracterizan porque son catalizadores. Más que nada estas son proteínas, pero también puede haber de otros tipos de biomoléculas que tienen la característica de que ayudan a alterar a la velocidad de las reacciones que se dan en nuestro cuerpo humano. Y bueno, esto lo hacen por medio de disminuir la energía de activación que se requiere para que se lleve a cabo una reacción. Y bueno, cabe destacar que las enzimas, a diferencia de otros catalizadores inorgánicos, se caracterizan por su especificidad. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que a diferencia, por ejemplo, de, no sé, hidrógeno catalizado por platino, paladio para una hidrogenación, que ataca, por ejemplo, a todos los compuestos con dobles o triples enlaces. Aquí estas enzimas nada más van a atacar un cierto número de moléculas o incluso a veces hasta una. Entonces, eso también es una de las ventajas. Otra es que estas pueden actuar a condiciones normales de temperatura y de presión, ¿no? A diferencia de muchos otros catalizadores inorgánicos que requieren de ciertas temperaturas especiales o a lo mejor presiones diferentes, ¿no? Y bueno, les puse este esquema donde muestra básicamente cómo se da este procedimiento para la catálisis enzimática. Nosotros tenemos la enzima que es representada por esta figura de color amarillo y tenemos sustratos que no son más que los reactivos que van a formar parte de la reacción. Entonces, estos se van a adherir a lo que es la enzima formando el complejo enzima-sustrato y aquí es donde la enzima va a trabajar arreglando ese sustrato para que pueda llegar a una forma previa al producto. Ya una vez que alcanza esta forma previa, la otra parte de la reacción se da más rápido y permite que al momento de desprenderse se generen los productos deseados. Y bueno,
aquí cabe destacar con respecto a las enzimas que esto se da gracias al principio de llave cerradura, donde podemos ver que, por ejemplo, la enzima es una cerradura y solo le va a corresponder una sola llave, que sería un sustrato o un número limitado de reactivos. Y bueno, ahora vamos a hablar de los principios que rigen a nuestro modelo. Vamos a empezar con la ecuación de Michaelis-Menten, que nos ayuda para describir la velocidad de lo que es la acción enzimática. Y vamos a ver cómo dedujeron estos científicos la ecuación, perdón. Entonces, vamos a considerar de la imagen pasada esta reacción, ¿no? Donde tenemos la enzima y el sustrato y, bueno, va a haber una reacción del tipo reversible, donde la K1 representa una constante que es de formación y la K2 representa una constante de descomposición, para que nosotros podamos llegar a nuestro complejo enzima-sustrato. Después del complejo enzima-sustrato, por medio de otra constante de formación, podemos obtener nuestra enzima liberada y nuestro producto deseado. Entonces, vamos a definir las velocidades tanto de formación como de disociación del complejo sustrato-enzima. Para la velocidad de la formación, vamos a multiplicar la constante de formación por esta expresión. Aquí cabe destacar que E sub T representa lo que es la enzima que todavía no ha sido unida al sustrato, menos la parte del complejo enzima-sustrato, y todo eso lo multiplicamos por la concentración del sustrato. Después de eso tenemos la velocidad de disociación del complejo enzima-sustrato, en la que nosotros multiplicamos el complejo enzima-sustrato por la suma de la constante de disociación y la constante K sub 3. Después de eso, por cinética química, nosotros podemos igualar estas dos velocidades y despejar lo que es la concentración del complejo enzima-sustrato en la siguiente ecuación que tenemos aquí, ¿no? Lo que fue Michaelis y Menten, estos científicos encontraron una nueva constante que englobaba esta parte, lo que es el K sub 2 más el K sub 3 entre K sub 1. Ellos la llamaron la constante de Michaelis-Menten. Entonces, sustituyendo esa constante en lo que es la ecuación anterior, obtenemos la ecuación número 7. Y bueno, ahora ya nada más lo único que nos queda es definir la velocidad en términos de lo que es la concentración del complejo enzima-sustrato. Y entonces, a la hora de despejar, nosotros nos damos cuenta que obtenemos la siguiente expresión. Y nada más nos queda decir que la velocidad máxima a la que se puede dar lo que es la actividad enzimática, que está representada por K sub 3 por lo que es la concentración de la enzima que se encuentra todavía libre, nos permite obtener a esta última ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Menten. Aquí quiero destacar que nosotros vamos a utilizar más que nada la ecuación 8 para describir nuestro modelo. Y bueno, también les incluí una gráfica, en ejemplo de lo que es la ecuación de Michaelis-Menten. Aquí nosotros podemos observar que este color rojo va a representar cómo va variando este sustrato y su velocidad, ¿no? Y entonces lo que pasa es que también podemos encontrar una relación. Cuando el sustrato se encuentra a lo que es la concentración de la constante de Michaelis-Menten, la velocidad es igual a un medio de la velocidad máxima. Y bueno, empieza aumentando y luego llega hasta cierto punto donde casi toca lo que es la velocidad máxima, donde representa aquí que gran parte de la enzima ya está siendo adherida con el sustrato y por eso se detiene en ese punto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la ley de Fick. En el caso de la ley de Fick nos ayuda para describir lo que es la difusión. Para nuestro caso vamos a hablar de lo que es la difusión fuera de la célula y dentro de la célula, y donde este plano fijo en realidad representa la membrana celular. Y bueno, Fick nos habla de que el flujo lo podemos expresar como la diferencial de masa entre el diferencial de tiempo por el área, ¿no? Y bueno, para nuestro caso vamos a utilizar esta expresión de aquí, no la que tiene la derivada parcial. Y bueno, aquí nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar una constante de permeabilidad por el área del tumor, por la diferencial delta de concentración entre el volumen de plasma. Pero los autores lograron encontrar una constante que engloba la constante de permeabilidad por la superficie del tumor entre el volumen del plasma, y casi siempre la definen con una K minúscula. Y por eso entonces esta expresión se reduce a K minúscula por la diferencia de concentración. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el modelo del sistema. Y bueno, vamos a hablar de 4 ecuaciones diferenciales que nos ayudan a definir cómo se va a dar la farmacodinámica de las nanopartículas en el tumor. Entonces, vamos a empezar con el primer compartimento, que se llama de la sangre al tumor. Entonces, aquí lo que pasa es que no todas las nanopartículas van a llegar, va a haber ciertas pérdidas, una que es por filtración renal y otra que es por fagocitosis. La filtración renal es que estas nanopartículas se dirigen a nuestro sistema urinario y son desechadas en la orina, y la fagocitosis se refiere a que los glóbulos blancos, las van a tratar como si fueran cuerpos extraños y se las van a englobar.
Entonces, esa está representada con un menos tau por la concentración de nanopartículas de plasma. Y esa tau es la suma de la constante de la orina más el constante de la fagocitosis, que los autores le escribieron como MPS. Luego tenemos la ley de Fick para describir cómo va variando pues, la difusión de plasma a tumor. Y entonces aquí nosotros es una K, que es de nanopartículas hacia el tumor, y sacamos una diferencia de la constante de nanopartículas en plasma menos la de nanopartículas en tumor. Y tenemos las ecuaciones de Michaelis-Menten. Más que nada, la primera va a hacer referencia a lo que es la degradación de lo que es la proteína que tiene nuestra nanopartícula fuera del tumor, porque a lo mejor puede haber secreción de la proteína que va a reaccionar con nuestro péptido que vamos a incluir en la nanopartícula y pues ya no va a ser dentro del tumor. Y aquí agregamos otra posible degradación que no sea especificada, a lo mejor había otra proteína que era capaz de degradar a nuestro péptido que está unido a la nanopartícula. Como pueden observar, estas tres tienen signo de menos porque básicamente al final la concentración inicial de sangre pues tiene que llegar a cero porque va a pasar todo al tumor o va a pasar a la orina, ¿no? Y bueno, después en la segunda parte tenemos dos ecuaciones para el tumor, ¿no? La primera es definir la ley de Fick, pero ahora tiene signo positivo porque está entrando la concentración de nanopartículas. Entonces, es la misma ecuación que el compartimento anterior, solo que con signo positivo. Y tenemos la ecuación de Michaelis-Menten, que va con signo negativo porque la concentración de nanopartículas en el tumor al final va a ser degradada para generar el reportero, que ese va a ser nuestro indicador de el funcionamiento de nuestro fármaco. Y bueno, pues aquí más que nada va a describir la degradación en el tumor. Luego tenemos el otro que va a pasar del tumor a la sangre, pero es cuando ya se está generando el reportero. Aquí igual, por medio de la ley de Fick vamos a modelar la salida de lo que es nuestro reportero, por eso tiene signo negativo. Y la ecuación de Michaelis-Menten ahora tiene signo positivo porque es la formación de este reportero en el tumor, que coincidiría, pues sería la contraparte de la ecuación 17 de la parte dentro del tumor. Y bueno, luego tenemos ahora el reportero en sangre. También nosotros definimos una ley de Fick, solo que aquí sería positiva, es la contraparte de la ley de Fick para el reportero que sale del tumor. Y bueno, igual también aquí puede haber pérdidas por filtración renal, también por fagocitosis, y también aquí le tenemos que agregar una reabsorción, que es que a lo mejor el reportero lo pueda volver a ingresarse adentro del tumor. Y bueno, también tenemos ecuaciones de Michaelis-Menten, solo que aquí es la contraparte de la primera ecuación que vimos en la parte de del plasma que entra a la sangre, donde igual nosotros tenemos la degradación del polipéptido fuera del tumor y también tenemos otra degradación no especificada. Y el sistema de ecuaciones nos queda así, donde nosotros tenemos que el diferencial de las nanopartículas en plasma va a ser igual a lo que es la tau por la concentración de plasma, que representa pérdidas, la ley de Fick y las ecuaciones de Michaelis-Menten. Después, para la diferencia de concentración de nanopartículas en el tumor, sumamos lo que es la constante de nanopartículas en el tumor por la diferencial, que esto representa igual nuevamente a la ley de Fick, y su respectiva ecuación de Michaelis-Menten para la degradación del tumor. Luego tenemos la diferencial de concentración del reportero en el tumor, que vemos que igual se define con su respectiva ecuación de Michaelis-Menten y ley de Fick, y la diferencia de reportero en plasma, que se define con las pérdidas, ya sea por filtración, por fagocitosis, por reabsorción, también la ley de Fick y por su respectiva ecuaciones de Michaelis-Menten. Y bueno, ahora aquí en estas dos diapositivas les traje lo que son los parámetros que utilicé para la simulación. Aquí, bueno, cabe destacar que todos están en 1 sobre minuto y esto se debe a que como es algo tardado, por eso es que en vez de segundos se utilizó minutos. Y los que tienen doble es porque la primera parte se utilizó para lo que es el diferencial de concentración en nanopartículas en plasma y la segunda parte es para lo que es la concentración en el tumor. Y bueno, aquí está la primera parte y aquí está la segunda parte. Y bueno, ahora vamos a hablar de la simulación. Se llevó a cabo una simulación en MATLAB de este modelo. Y bueno, pues antes de ver las gráficas, me gustaría proyectarles la simulación. Nada más les incluyo aquí imágenes de los códigos donde describo la función de Michaelis-Menten que utilicé. Aquí está la primera, segunda y tercera. Cabe destacar que todas estas están basadas en el video de unos catedráticos de una universidad en India, donde nos dicen cómo modelar este tipo de ecuaciones.
Ahora sí, antes de proceder a ver las gráficas, los invito a que veamos el modelo. Aquí está nuestro modelo. Entonces, vamos a correrlo. Ok, eso es indicador de que ya acabó. Y nada más como muestra voy a proyectar las primeras 4 ecuaciones y ahorita vamos a volver a la presentación. Aquí está la concentración de nanopartículas en plasma. Aquí está la concentración de nanopartículas en el tumor. La concentración del reportero en el tumor. Y lo que es la concentración del reportero en sangre. Ahí está. Bueno, nada más esto era para observar que funcionara nuestro modelo. Ahora sí, nosotros las gráficas que vamos a obtener son estas 4. Cada una representa las diferentes concentraciones. La primera es la de concentración de nanopartículas en plasma, la segunda es concentración de nanopartículas en el tumor, la tercera es de reportero en el tumor y la cuarta es de reportero en sangre. Y bueno, como podemos observar, las gráficas obtenidas son muy similares a las que están reportadas en el trabajo en el que principalmente nos basamos. Y bueno, pues en la primera voy a destacar que la concentración de nanopartículas en sangre pues tiene esta forma debido a que, como ya habíamos comentado previamente, al principio las nanopartículas están en su máxima concentración y posteriormente va a ir disminuyendo hasta que llega a cero, que representa cuando todas las nanopartículas, o ya están en el sistema urinario o ya están dentro del tumor. Y aquí igual podemos observar que la velocidad tiene la estructura característica de la ecuación de Michaelis-Menten, y con la excepción de que pues aquí la velocidad es negativa porque nosotros estamos desalojando. Ahora, en el caso del tumor, igual tiene esta forma similar a la que nosotros vimos en el artículo, donde en un principio pues ingresa y después de eso por la degradación tiene que disminuir la concentración. Y bueno, aquí la velocidad coincide porque si ustedes recordarán el primer criterio de la derivada, la parte negativa representa la fase decreciente de lo que es nuestra gráfica de concentración. Lo mismo ocurre para la parte del reportero en el tumor, porque en la primera parte se da la formación del tumor y ya después viene la parte del desalojo. Y entonces, nuevamente, con el criterio de la primera derivada, la parte negativa nos va a modelar, coincide con la parte en la que se está disminuyendo la concentración del reportero en el tumor. Y finalmente, la cuestión del reportero en sangre igual inicia con un repentino aumento, con un pico que casi no se alcanza a ver, pero se ve mejor en la linealización. Y entonces ya después va disminuyendo porque ya el cuerpo lo va desechando por medio de la orina, ¿no? Y bueno, igual se va proyectando una velocidad que va disminuyendo con el tiempo, precisamente porque al final, cuando ya no hay concentración, ya no va a haber velocidad. Y bueno, esas son las gráficas de nuestro modelo. Ahora vamos a proceder con la estabilidad y con la linealización. Ahora, bueno, para ello nosotros primero vamos a reestructurar nuestro modelo en términos de variables de estado. Entonces, yo consideré la concentración de nanopartículas en plasma como mi X1 y la concentración de nanopartículas en el tumor como X2. Entonces, reescribiendo, entonces obtuve las siguientes expresiones en términos de X1 y X2. Y lo mismo hice para la concentración de reportero en tumor y reportero en plasma, solamente que reportero en tumor es X3 y reportero en plasma es X4. Y reescribimos las ecuaciones. Y todo esto nos permite obtener esta matriz que nos representa los estados, ¿no? Y bueno, aquí igual por cuestiones de espacio, tuve que poner este caso 1 representa la tau más la concentración, una constante de la ley de Fick, y la K sub 2 igual son otras constantes de la última ecuación. Y bueno, F sub 1 X sub 1 y F sub 2 X sub 2 representan las ecuaciones de Michaelis-Menten, que vimos previamente en las ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos con nuestra propuesta de linealización. De acuerdo con el libro de Linear de bioquímica, dice que hay 2 posibles casos para obtener una ecuación de Michaelis-Menten linealizada. Si nosotros vemos que la constante de Michaelis-Menten es mayor que la concentración de nuestro sustrato, entonces nosotros podemos tratar la velocidad como la velocidad máxima por la concentración del sustrato entre la constante de Michaelis-Menten. Y bueno, después, si nosotros vemos que la constante de Michaelis-Menten es menor que la concentración del sustrato, entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima. Aquí, bueno, como resultados de mi simulación, me di cuenta de que cumplen con el primer caso. Por lo tanto, entonces voy a utilizar esta técnica para obtener un valor linealizado de las ecuaciones. Entonces, nosotros para transformar la función 1 ahora nada más lo definimos como la multiplicación
de la velocidad máxima, que recuerden que es igual a la K minúscula por la E. Y bueno, como eran 2, pues se puso sumando porque está multiplicando al X sub 1, y lo mismo se hizo para la X sub 2. Y entonces nos permitió obtener el modelo linealizado, donde pues L1 y L2 representan las linealizaciones que mencioné anteriormente. Y bueno, aquí tenemos el código, son 11 diapositivas, como podrán ver, pero igual, para evitar esto, también tengo el código aquí mismo. ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Bueno, aquí en este código, ¿qué fue lo que hice? Bueno, una vez que obtuve este modelo linealizado, me di cuenta de que era un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces decidí resolverlo como lo habíamos tratado en clase por medio de eigenvalores y eigenvectores. Entonces, la primera parte fue tomada de la universidad, de una universidad en España, y entonces este código nos permite obtener lo que son los eigenvalores y eigenvectores, pero los eigenvectores están normalizados. Entonces, bueno, primero declaré mi matriz, que era la de los estados, y después lo que hice fue declarar n, que nos va a ayudar para poder encontrar la dimensión de la matriz, esta función, variable p, que nos ayuda para poder reservar memoria para poder guardar unos ciertos datos, una matriz p que igual nos va a ayudar para el procedimiento, y s. Y bueno, este procedimiento se basa en el método de Leverrier, que consiste principalmente en obtener los coeficientes de nuestro polinomio característico utilizando las trazas de las potencias sucesivas. Entonces, para obtener primero la potencia y el cálculo de la traza, utilicé este ciclo for, y después de eso, entonces, empecé a llevar a cabo el cálculo de los coeficientes del polinomio una vez obtenido las trazas. Después de eso, ya que tenemos nuestro polinomio característico, nada más necesitamos sacar las raíces, y después de eso guardé esos valores, que son los eigenvalores, en una matriz D. Y bueno, posteriormente ya procedemos a la parte de determinar los eigenvectores. Y bueno, ¿cómo le hacemos para determinar los eigenvectores? También este método de Leverrier consiste en que, bueno, primero obtenemos una matriz B y una matriz C. En el caso de lo que es la matriz C, va a ser de la matriz A, vamos a extraer la primera columna y la vamos a multiplicar por un menos 1. Le pusimos un punto decimal porque en el caso de que los eigenvalores pues no fueran enteros. Y bueno, también después, en el caso de la matriz B, nosotros vamos a extraer el resto de la matriz A, en mi caso sería de lo que es la columna 2 a la columna 4, y le vamos a restar la diagonal, igual de la columna 2 a la columna 4, pero multiplicada por la matriz identidad. Y una vez obtenido esto, vamos a obtener lo que es el eigenvector, dividiendo la matriz B entre matriz C. Bueno, es división al revés, como decía el procedimiento. Y después de eso vamos guardando los valores de cada uno de los eigenvectores normalizados en lo que es esta matriz que se llama la matriz P. Y bueno, los puse normalizados para que nos dieran los valores más pequeños posibles. Después de eso, hice primero pruebas en esta primera parte del código, y encontré que, por ejemplo, los valores que me daban para ciertos eran muy pequeños, que casi tendían a 0, y eso a la larga posteriormente afectaba a las gráficas. Entonces, por eso en esta siguiente parte decidí que esos elementos que tenían un valor pequeño les asigné el valor de 0. Pero eso fue una vez que había hecho ya las pruebas en esta primera parte. Después, una vez que ya obtenemos nuestros eigenvalores y nuestros eigenvectores, ahora tenemos que obtener los parámetros C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. Y entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, los eigenvectores están en la columna B, y entonces en esta columna, bueno, en estos arreglos, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4, extraje cada una de las columnas de lo que es esa matriz B. Y después lo que hice fue ¿cómo se llama? Llevar a cabo esta operación que, bueno, hay distintos métodos para resolver ecuaciones diferenciales y, bueno, sistemas de ecuaciones, perdón, y uno de ellos, por ejemplo, podemos usar Gauss-Jordan, podemos usar determinantes, pero por términos de practicidad, utilicé el que dice que si nosotros multiplicamos la inversa de A por la matriz que tiene la cuestión B, que serían los resultados de cada una de las ecuaciones, vamos a obtener cada uno de los valores de las incógnitas. Entonces utilicé eso, y las condiciones iniciales también las utilicé aquí, ¿no? Una vez que utilicé eso, viene la parte de la multiplicación por los parámetros que obtuve de cada uno de los eigenvectores.
Y después de eso, lo que hice fue un ciclo for para poder obtener un dominio de tiempo de 0 a 200, pero aquí igual como quería que las gráficas quedaran lo mejor posible, lo único que hice fue hacerlo en cuestión de decimales. Por eso es que ahí dice 2000, porque utilicé punto 1. Y después de eso, en estas 4 expresiones, al final vacié todos los resultados para poder graficar nuestras ecuaciones, que serían la solución linealizada. Entonces, si corremos nuestro programa, obtenemos estas 4 grafiquitas, que ahorita vamos a detallar más. Y bueno, regresamos a la presentación. Y bueno, ya está el código. Y ahora sí, este es un resumen de lo que hemos venido hablando. Ahora, de nuestro sistema linealizado, aquí ya está con nuestros parámetros. Y después de los parámetros, aquí ya nada más puse esta matriz que incluye los eigenvalores. Y después de eso, aquí les resumo los eigenvectores que encontré. Después de ello, aquí les planteo la solución con los parámetros C1, C2, C3 y C4. Y bueno, aquí es considerando los valores iniciales. Aquí sí me gustaría aclarar que en un principio es 2.5 por 10 a la menos 6 molar, porque representa la cantidad de nanopartículas que nosotros ingresamos al sistema. Y entonces, una vez que igualamos este sistema y hacemos la inversa, obtenemos estos parámetros. Y ya después aquí les puse la solución considerando dichos parámetros. Tuve que ponerla de esta forma porque las presentaciones no me permitían algo más grande. Y bueno, ya que está eso, podemos decir nuestras gráficas de la solución linealizada. Aquí empezamos con la concentración de nanopartículas en plasma, y bueno, esta es la de la simulación y esta es la de la linealización, donde podemos ver que son prácticamente similares, se ve el comportamiento similar. Luego aquí está la concentración donde vemos de las nanopartículas en el tumor, y aquí igual esta es la cuestión de la linealización, donde podemos ver que hay una cierta diferencia. Aquí no cae a cero. Ahorita voy a explicar por qué. Lo mismo pasa para la cuestión del reportero. Tiene un comportamiento similar, solamente que igual no tiende a cero. Y en el cuarto, aquí sí se puede observar mejor el pico de cuando empieza a aumentar el reportero. Y bueno, para poder explicar esto voy a retomar un concepto que es de la ley de la acción de las masas. Nosotros tenemos diferentes sistemas abiertos, cerrados y aislados. En un sistema cerrado, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una reacción y esta reacción es reversible, es decir, que los productos pueden volverse otra vez reactivos, entonces aquí se obtiene esto, ¿no? Al final, a la hora de modelar, por ejemplo, de graficar la concentración del producto y la concentración del reactivo, vemos que todos van a tender a una cierta concentración, que es una concentración de equilibrio. Entonces, lo que yo creo que pasó para las gráficas de la concentración de las nanopartículas en el tumor y las del reportero en el tumor, es que a la hora de tratar el modelo linealizado, lo que nosotros encontramos fue, sí se alcanza el equilibrio, pero ahora el equilibrio, la concentración ya no es en cero, sino es en otro valor. Y por eso es que entonces, si extendemos el tiempo, lo más probable es que se mantenga como en esta función, en ese cierto valor. Y bueno, eso es con respecto a la linealización. Ahora voy a hablar de lo que es la estabilidad, y este es a partir de la teoría de estabilidad de Lyapunov. Y entonces nada más basamos en lo que es los eigenvalores. Y como todos vemos que la parte real que tienen es negativa, podemos decir que el sistema tiende a la estabilidad. Incluso con las gráficas que observamos, todas tienden a converger y no a diverger. Por lo tanto, también podemos concluir que este sistema linealizado es estable. Y bueno, comentarios finales. Ahora vamos a hablar precisamente de algunos factores que vi de otros artículos que podrían ayudar a enriquecer a nuestro modelo. El primero es hablar de la sedimentación. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Las nanopartículas no todas igual pueden entrar. Una parte de ellas va a pasar por un proceso que es sedimentación. Esto se debe a que la distribución de las nanopartículas en el vaso sanguíneo no es uniforme. La mayoría tiende a estar en la periferia, y al estar en la periferia cerca del vaso sanguíneo, pues va a tender a la sedimentación. La velocidad de sedimentación se define a partir de lo que es la ley de Stokes, que es 2/9 de una división, donde tenemos lo que es la densidad de las nanopartículas menos la densidad del plasma entre la viscosidad de la sangre por lo que es la gravedad por el radio del vaso sanguíneo al cuadrado. Y aquí quiero aclarar que en esta parte de la sedimentación sería muy importante incluirlo para también considerarlo como una pérdida en el otro sistema.
Y bueno, también nosotros, otro parámetro que podríamos, nos podríamos enfocar para resolver esto es el crecimiento tumoral. Y bueno, para poder observar si el fármaco está funcionando bien o no, pues podríamos evaluar si está creciendo o decreciendo el tumor después de tratamientos sucesivos. De acuerdo con los autores que tengo aquí, podemos utilizar la función gompertziana para poder describir lo que es cómo va creciendo el tumor. Entonces, aquí nosotros tenemos el N sub I, que se refiere al número viables de células que hay después de un I número de tratamientos. También N sub 0 infinito se refiere a la saturación máxima que puede haber de esas células. B se refiere a un factor de crecimiento tumoral y N sub I minúscula se refiere al número de células que va a quedar después de N tratamientos. Entonces, si también pudiéramos añadir esta función para describir lo que es la cuestión del crecimiento tumoral, también nos podría obtener un sistema más completo. Ahora voy a hablar sobre mejores técnicas de linealización. Y bueno, con base en el libro de Leninger, vamos a hablar de la ecuación de Lineweaver-Borg, que es el inverso básicamente de la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, primero hacemos el inverso de esa ecuación. Después nos damos cuenta de que podemos separar esta suma. Y al separar esta suma podemos cancelar la concentración de los sustratos y obtener la expresión de la ecuación 52. Y bueno, la característica es que esta nos permite obtener una línea recta, que principalmente se utiliza para determinar los parámetros de velocidad máxima y constante de Michaelis-Menten. ¿Cuál es el problema y por qué no me decidí a utilizarla? Pues precisamente porque el valor del substrato termina como denominador y el problema para los sistemas de ecuaciones es que si yo quisiera linealizarlo, pues tendría que tener grado 0 o grado 1. Y pues como tiene un grado de -1, no encontré otra forma de definirlo, así que si pudiéramos encontrar, estoy seguro que hay otras técnicas de linealización de la ecuación de Michaelis-Menten, probablemente obtendremos una mejor linealización, aunque considero que la que obtuve sí obtuvo buenos resultados. Y bueno, pues nada más me queda restar agradecimientos. Quiero agradecerle a Angélica Díaz por su ayuda en la cuestión de la edición de los textos de Overleaf y de LaTeX. Su ayuda fue invaluable porque sin ella mucha parte de lo que son las fórmulas no hubieran sido posibles. Así que muchas gracias a Angélica Díaz. Y bueno, sin nada más que decirles, no me resta más que darle las gracias por su atención. Y bueno, también incluyo aquí mis referencias. Y de mi parte sería todo. Si les gustó el video, por favor, denos un like. Y si a ustedes también les gusta, por favor, suscríbanse. Y también para que no se pierdan más contenido y más modelado de distintos sistemas. Yo soy Rodrigo Díaz Díaz y esto fue el modelado de nanomedicina y cáncer. Hasta la próxima.